¿Alguna evidencia que confirme que el hombre y los dinosaurios vivieron juntos? Aquí hay uno en Abassuit Canyons. Hay uno en el Monumento Nacional Natural Bridges. Aquí hay otro en San Rafael Suel en Utah. Aquí hay uno en el Lago Superior en Canadá. En Angkor en Camboya. La puerta de Istar en Babilonia construida por orden de Nabucodonosor. Tiene una lengua de reptil, escamas, estructura de cadera para que levante su cuerpo del suelo. Por definición técnica, eso es un dinosaurio justo ahí. Al ser una cultura más antigua se habla mucho de los dinosaurios. Y me encanta el tema de los dinosaurios. Cuando era niño, crecí con dinosaurios teniendo un apogeo con ellos. Me influyeron mucho ciertos libros, sobre todo para niños, sobre dinosaurios. Así que no fui influenciado por la Biblia sobre los dinosaurios, sino por el mundo sobre los dinosaurios. Es posible que muchos de ustedes también lo hayan sido. De hecho, es posible que reconozcas que hay muchas películas por ahí, Jurassic World, Jurassic Park. Viaje al centro de la Tierra. Tienen todo tipo de dinosaurios, libros para niños y niños que programan el entrenamiento de dinosaurios. Así que están por todos lados. Están en los libros de texto. Libros para niños en particular. Hay muchos libros para niños. Es posible que reconozcas algunos de estos. Mi primer libro de cartón sobre dinosaurios o un doctor Seuss Porky. Hay más, hay más, hay más. Esto es solo el comienzo. Oye, déjame preguntarte. ¿Ofrecen estos libros una visión bíblica de los dinosaurios? ¿Qué te parece? No, no lo hacen. La mayoría de estos libros comienzan hace algo así como 66 millones de años. Y lo que están haciendo es atraer a los niños de la próxima generación a una visión secular del mundo. Podrían ser los medios de comunicación, los libros de texto, los maestros, los compañeros, una gran cantidad de personas que están atrayendo a los niños de la próxima generación a una visión secular del mundo. Una cosmovisión secular, para que lo sepas, no es una cosmovisión bíblica. Es una visión del mundo en la que la gente quiere dejar a Dios y su palabra fuera de ella. Esa es una visión secular del mundo. Está dominando el mundo occidental. Por cierto, me enseñaron una visión secular del mundo desde el jardín de infantes hasta la universidad. Ahora, el mundo obviamente no enseña una visión bíblica de los dinosaurios. ¿Qué es exactamente lo que el mundo enseña cuando se trata del tema de los dinosaurios? Así que voy a poner una cita. Esta es una cita de personas seculares. Esto es lo que dicen. Porque los pájaros son dinosaurios. ¿Lo pillaste? Eso es lo que el mundo está enseñando. Ahora, hace 20 años, si hubiera dicho esto, habría sido una especie de shock para algunas personas. Pero hoy en día, la mayoría de la gente simplemente se sienta allí como, oh, wow, sí, eso es lo que el mundo enseña. Porque lo vemos en las películas, y lo vemos en los libros de texto. Vemos ilustraciones artísticas de esto todo el tiempo. Lo que sucedió es que han sacado a todas las aves del sistema de clasificación. Y ahora las agrupan bajo dinosaurios o dinosauria. Las aves ahora se consideran dinosaurios. Eso te hará pensártelo 2 veces en Chick-fil-A, ¿no? Será un dinosaurio frito de Kentucky. Pero esta visión secular del mundo, una vez más, deja a la Biblia fuera de ella. ¿Con qué comienza? Comienza con una gran explosión. Dijeron que no había nada. Sin tiempo, sin espacio, sin nada en absoluto. El tiempo ni siquiera existía. Algo surge y explota o se expande rápidamente. A esto lo llaman el Big Bang. Afirman que esto sucedió hace 13 a 14 mil millones de años. He visto cálculos que lo sitúan tan alto como 30.000 millones y otros tan bajos como 8. Pero yo diría que la mayoría hoy en día lo sitúan entre 1,31400000000 años. Según cuenta la historia, se obtienen las estrellas hace unos 10.000 millones de años. Dicen que la Tierra se fundió hace unos 5.000 millones de años. Se enfría. Dicen que obtuvimos el primer océano en algún lugar cercano a hace unos 3.800 millones de años. Por supuesto, estos números tienden a variar cada año. Luego dicen que procesos aleatorios se unieron y formaron la primera vida. Y evoluciona más y más antes de ver un dinosaurio en mi cabeza. Vamos, diviértete con esto. Estos son loritos. En realidad, se trata de aves silvestres. Mi esposa es de Australia. He estado allí varias veces, y hay lugares donde les dábamos de comer el agua azucarada por la mañana. Fue increíble. Me encanta hacerlo. Ya sabes, lo he hecho unas cuantas veces. Pero, ya sabes, les dábamos de comer a miles de estas aves. Simplemente estamos acudiendo en tropel. Saltan sobre ti y todo. Si alguna vez tienes la oportunidad de alimentar a Laura, lo hará. Realmente es increíble. Pero llévate una camisa extra. No lo hice la primera vez. Estuve asqueroso todo el día. Los pájaros no tienen respeto. Esta es la forma en que el mundo está mirando a los dinosaurios. Están pensando en términos de la evolución del Big Bang de 1.000.000 años cuando están mirando a los dinosaurios. De hecho, esto es lo que me enseñaron originalmente. Lo que tenía que hacer era dar un paso atrás porque quería ver a los dinosaurios desde una perspectiva diferente. Quería empezar con Dios y su palabra. Y la razón por la que quiero comenzar con Dios y su palabra es, bueno, Dios lo sabe todo. Dios siempre ha estado ahí. Dios es el creador. Sería una locura para mí, como cristiano, no usar la palabra de Dios cuando miro cualquier tema, incluidos los dinosaurios. Así que eso es lo que quería hacer. Y entonces demos un paso atrás. Hagámoslo en esta charla en particular. Ahora, para hacer eso, tenemos que saber qué dinosaurio hay. Hay una definición técnica real de un dinosaurio. Hay una serie de factores, pero el factor principal es que estas criaturas terrestres reptilianas tienen una de las dos estructuras de la cadera, por lo que levantan su cuerpo del suelo. Sé que suena como una definición extraña, pero ese es el factor principal. Ahora, con esa definición en mente, ¿había algo así como un dragón de Komodo aquí o un cocodrilo? Por definición técnica, ¿son un dinosaurio? No, no lo serían. Debido a que las estructuras de su cadera tienen las piernas saliendo hacia los lados, su cuerpo descansa naturalmente en el suelo.
Ahora bien, estos otros dos que se mantienen erguidos, sí, por definición, son dinosaurios. Ahora piense en esta definición con algo como un reptil volador, como un pterodáctilo o un pteranodón. Por definición técnica, ¿son un dinosaurio? No, no lo serían. Tampoco lo haría un plesiosaurio, reptil acuático. Ahora sé que, en un sentido sencillo, a veces los agrupamos con los dinosaurios, pero técnicamente, no lo son. Ahora bien, este bebé T-Rex o el saurópodo, sí, por definición, se consideran dinosaurios. Ahora, si vamos a ver a los dinosaurios desde un punto de vista bíblico, la otra cosa que necesitamos saber es la Biblia. ¿Derecha? Sí. En las iglesias. Cuando ustedes crecieran, estoy asumiendo que mucha gente iba a la iglesia. Estoy asumiendo que mucha gente aquí probablemente tampoco iba a la iglesia. Pero si fueras a la iglesia, ¿qué enseñó su iglesia de enseñanza sobre los dinosaurios? Nada. Eso es lo que mi iglesia enseñó. No enseñamos nada. Crecí, me salvé cuando tenía 9 años. Mis padres me enviaron a una escuela estatal asumiendo que lo que se enseñaba en la escuela estatal no entraba en conflicto con la Biblia. No se dieron cuenta de que me estaban enseñando una religión completamente diferente en la escuela. Ahora, quiero que entiendan algo. Ese es un punto significativo. La Biblia ha sido expulsada de las aulas estatales, por ejemplo. Pero quiero que se den cuenta de que la religión no ha sido expulsada. Expulsaron al cristianismo, pero lo reemplazaron con la religión atea del humanismo secular. Y eso es lo que está dominando las escuelas en este momento. Alrededor del 90% de los niños en los hogares de la iglesia, según las últimas estadísticas, asisten a escuelas estatales y están influenciados por lo que se les enseña en las escuelas. Pero, sí, las iglesias, en general, no están contrarrestando eso. Nunca me lo contrarrestaron. Nunca hablamos de eso. Ahora, hay algunos cristianos que enseñan cosas como esta. Esto es de un cristiano. Dice que estas especies de reptiles grandes y unas pocas pequeñas parecen haber dominado la vida terrestre y marina de la Tierra desde el año 250 millones. Hasta hace 65 millones de años. Su creación probablemente pertenece al quinto día de la creación. Aquí hay otro cristiano que dice, Dios hizo a los reptiles, incluyendo a los dinosaurios, comenzando hace unos 230 millones de años. Entonces, ¿qué están haciendo estos tipos? Están saliendo y están tomando prestadas las ideas e interpretaciones del mundo de los dinosaurios, y están tratando de mezclarlo con su cristianismo. ¿Deberíamos hacer eso? No, demos un paso atrás fresco. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea la autoridad absoluta cuando veamos el tema de los dinosaurios. Y esto es importante, porque esto saca a relucir una batalla. Una batalla por dos visiones del mundo diferentes. De hecho, estuve involucrado en una serie de libros sobre religiones y cultos mundiales. Llegamos a más de 60 religiones y cultos del mundo. Trabajamos con expertos de los 5 continentes para escribir y revisar esa serie de libros. Pero así es como empezamos ese libro. No te dejes engañar. Solo hay 2 religiones en el mundo. Solo 2. Dioses y no dioses. Y si no viene de Dios, de una forma u otra, viene a través de la mente del hombre, que ha sido elevada para reemplazar a Dios. Todas las demás religiones, de una forma u otra, tienen una autoridad que se remonta al hombre. El hombre se convierte en esa autoridad. A eso se le llama humanismo en su sentido más amplio, donde el hombre es visto como la autoridad sobre Dios. El hombre es la medida de todas las cosas, por así decirlo. Todas las demás religiones, ya sea el hinduismo, la nueva era, el humanismo secular, el ateísmo, cualquier religión, de una forma u otra, las ideas del hombre se han utilizado para alejar a las personas de Dios y de su palabra. Ahora, en nuestra cultura occidental, las formas seculares del humanismo son las que están dominando. Cada vez que ves algo como el Big Bang, 1 millón de años, o la evolución, estos son subconjuntos de las formas seculares del humanismo, de la misma manera que la creación, la caída y el diluvio son subconjuntos de la religión del cristianismo. Es una batalla entre 2 religiones. He tenido gente que me ha dicho, Albabode, esto es ciencia. No, no es ciencia. Tengo una licenciatura y una maestría en ingeniería mecánica. Me especializo en ciencia de los materiales. Desarrollé un nuevo método de producción de diboruro de titanio submicrónico. Eso era inglés, por cierto. Esto es lo que puedo decirte sobre la ciencia. Es observable y repetible. ¿Alguien ha observado o repetido alguna vez el Big Bang? No. ¿Alguien ha observado o repetido 1 millón de años? No. ¿Alguien ha observado o repetido alguna vez el cambio de un organismo unicelular como una ameba en una cabra? Nunca lo he visto. Esa es en realidad la visión religiosa del mundo. Verás, es una batalla entre 2 religiones diferentes. Hay muchas formas de humanismo secular flotando por ahí. El secularismo propiamente dicho. Está el ateísmo, que dice que no hay Dios. Es una declaración absoluta. Hay un nuevo ateísmo. No solo dicen que no hay Dios, sino que quieren imponerlo a los niños de la próxima generación. Gente como Richard Dawkins, Christopher Hitchens. El agnosticismo, el número 4 aquí. Siempre me ha fascinado la religión del agnosticismo. Es la religión la que dice, no se puede saber si Dios existe. Pero si se mira de cerca esa religión, tampoco se puede saber si el conocimiento existe. Así que no puedes saber si puedes o no puedes saber si Dios existe. Es religión muy extraña, refutándose a sí mismo, en realidad. El naturalismo, que la naturaleza es todo lo que hay. Y sin embargo tenemos museos de historia natural por todas partes asumiendo que no hay nada sobrenatural, que no hay Dios. Esa es una perspectiva religiosa, y esa es una visión religiosa. Aquí hay uno del que mucha gente no se da cuenta. Número 6.
Cuando la gente dice que no es religiosa, es una forma elegante de decir que eres un humanista. Eres religioso, porque ya has rechazado a Dios y su palabra. Es una posición religiosa. Muchas veces simplemente no se dan cuenta de que religión son realmente, pero hay una gran cantidad de formas de ello. Lo que me molesta es cuando los cristianos dicen, pero podemos tomar algo de esta religión, tal vez el Big Bang, tal vez los 1.000.000 de años, tal vez algunas de esas ideas evolutivas, y simplemente traerlo y mezclarlo con nuestro cristianismo. No deberíamos hacer eso. Cuando la gente empieza a hacer eso, algo tiene que ceder porque no se mezclan. Y por lo general, lo que sucede es que los cristianos comienzan a renunciar a la Biblia. Empiezan a decir, bueno, tal vez un día no significa un día. Bueno, tal vez esas tardes y mañanas no sean realmente tardes y mañanas. Tal vez el sol se hizo el día 1, no el día 4, como dice la Biblia. Tal vez Adán y Eva no existieron. Tal vez no hubo un diluvio global. ¿Te das cuenta de que todas las 5 cosas que dije allí mismo se enseñan en universidades y seminarios cristianos en todo el país y en todo el mundo occidental? Es impactante pensar eso. Necesitamos volver a la Biblia. Ahora, para volver a la Biblia, para mirar a los dinosaurios, necesitamos saber lo que dice la Biblia. ¿Todos ustedes tienen la Biblia memorizada? Sí. Yo tampoco. Tenemos gente como Tom Meyer que viene y recitan libros enteros de la Biblia. Es realmente sorprendente cuando piensas en eso. Lo que hemos hecho aquí en el ministerio, tenemos lo que llamamos los 7 mares de la historia. No dejes que te asusten. El museo de aquí está montado en la 7ª temporada de la historia. Son solo hitos a lo largo de la Biblia. La creación está en el principio, la consumación está en el final. Es posible que algunos de ustedes los conozcan. Algunos de ustedes, esto puede ser completamente nuevo para ustedes. Solo hitos. Creación. Dios creó todo en 6 días, y Él descansó en el 7º día. Déjame preguntarte, ¿es eso demasiado difícil para un Dios todopoderoso? No. Es todo demasiado fácil. ¿Y por qué lo hizo? De hecho, la Biblia nos dice por qué tardó tanto en hacerlo. Lo hizo como base para nuestra semana de trabajo. Trabajar 6 días, descansar el 7. Más tarde, terminamos con el día del Señor cuando Cristo resucitó, y por lo tanto, terminamos con un fin de semana. Quiero que entiendas que un fin de semana es una fiesta cristiana. Al mundo le gusta tomar prestado eso de nosotros, pero eso es una cosa cristiana. Pero era una creación perfecta. Eso es lo que esperábamos de un Dios perfecto. Es una creación perfecta. Deuteronomio 32:4 dice, toda obra de Dios es perfecta. Esperábamos que la obra de la creación fuera perfecta. Al final de la semana de la creación, Génesis 131, Dios declaró que todo lo que había hecho muy bueno. Realmente lo fue. Trata de imaginar eso por un segundo. Un mundo sin muerte, sin derramamiento de sangre, sin sufrimiento. Hola, chicos. Sin deberes. Hombres, nada de calvicie. Un mundo perfecto, te lo digo. Pero todo eso cambió. Adán y Eva pecaron contra Dios. Elevaron sus propios pensamientos para reemplazar lo que Dios había dicho acerca de una fruta. Dios dijo que no lo comieran, lo comieron de todos modos. Desafiaron a Dios. Dios maldijo la tierra, maldijo a los animales, envió a un hombre a morir. El mundo pasó de un estado perfecto a un estado imperfecto y roto. Ellos tenían dominio sobre el mundo, así que cuando cayeron, todo su dominio cayó. Es por eso que necesitamos un nuevo cielo y una nueva tierra. Es por eso que necesitamos un Salvador que nos salve del pecado y de la muerte. Luego tenemos la catástrofe, el diluvio de los días de Noé, que explica la mayoría de las capas de roca que contienen fósiles. Hemos tenido algunas capas de fósiles desde la época del diluvio, pero la mayoría son del diluvio de los días de Noé. Y luego tenemos la confusión en la Torre de Babel. Babel. ¿Cómo lo dicen ustedes? Babel, Babel. Eso es lo que normalmente digo hasta que me fui a Inglaterra. Pensé que me iban a pegar un tiro por decir Babel. Vaya, es Babel allí. Pero luego tenemos a Cristo entrando en la historia, donde el Hijo infinito de Dios se encarnó y se hizo hombre. Y luego vemos su obra en la cruz, donde el Hijo infinito de Dios tomó el castigo infinito del Padre infinito a nuestro favor por nuestro pecado. Y eso fue suficiente para satisfacer la ira de Dios sobre el pecado, solo a través de la sangre de Jesucristo. Pero el poder de esto es que Él no se quedó muerto. Tenía el poder de dar su vida y retomarla. Y ese es el poder en la resurrección allí mismo. Y esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, su consumación final. Apocalipsis 21 y 22 nos dan algunos hermosos ejemplos de eso. Me encanta el hecho de que Apocalipsis 21 y 22 deshace lo que sucede en el capítulo 3 de Génesis. La Biblia es un libro bellamente unificado. Vamos a usar algo de la historia de estos mares, miraremos a los dinosaurios de vez en cuando, veremos lo que el mundo tiene que decir con respecto a ciertas preguntas. Así que de aquí en adelante, tengo preguntas comunes que la gente me hace sobre los dinosaurios todo el tiempo. Así que ¿están listos para saltar a esas preguntas? Sí. Tenemos alrededor de 6 personas emocionadas aquí hoy. ¿Están listos para saltar a estas preguntas? Sí. De acuerdo. ¿Qué día hizo Dios al T-Rex? Vamos a pensar. Escucho unos 6. Escucho algunos murmullos. De acuerdo. El T-Rex es un animal terrestre. Derecha. Hemos visto sus huellas en tierra. Parece muy bien diseñado para ser una criatura terrestre. De acuerdo. Volvamos a la Biblia. Génesis 125. E hizo Dios las bestias de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno.
Esto es parte del sexto día de la creación. Ese fue el día en que Dios hizo los animales terrestres. Así que las bestias de la tierra, eso incluye a los dinosaurios. Así que el T-Rex es un animal terrestre. Los animales terrestres se hicieron el día 6. ¿Qué día se hizo el T-Rex? Día 6. Día 6. Ahí lo tienes. De acuerdo. ¿Qué crees que comió originalmente el T-Rex? Me puse el pelo. ¿Ya caminasteis por el museo? No, bien. Pensé que estaban haciendo trampa allí por un segundo. Mira a esos T-Rex de aspecto vicioso. Mira esos dientes de aspecto malvado. Esas significan garras de apariencia. Bueno, no esos. Esos no son tan aterradores. ¿Qué pasa con obtener? ¿Tú? ¿Para qué sirve tu Salazar? Estos otros son aterradores. ¿Crees que estaba en el menú? ¿Qué pasa con eso? De acuerdo. Volvamos a la Biblia. Génesis 1 y 30, también a toda bestia de la tierra, que incluye a los dinosaurios, a toda ave del cielo, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en el cual hay vida, yo he dado toda hierba verde para comer, y así fue. Tan originalmente, que T-Rex era vegetariano. Y esto tiene sentido. Este es un dios de vida. Él hizo un mundo lleno de vida, no un mundo lleno de muerte. Así que originalmente, sí, eran vegetarianos. La gente me ha dicho, pero encontramos algunos T-Rex. Tienen contenido estomacal allí. Empezaron a comer carne en algún momento. Entonces, ¿qué acontecimiento en la historia bíblica cambió todo eso y llegó al mundo donde la muerte y el sufrimiento? El pecado y la caída. Ahora, quiero poner esta ilustración. Esto es de uno de nuestros viejos libros infantiles, y me encanta usarlo para disipar un mito. ¿Alguna vez has escuchado que Adán y Eva comieron una manzana? Oh, lo escucho todo el tiempo. Me vuelve loco. No es una manzana, es un fruto real, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, ¿qué aspecto tenía esa fruta? No tenemos ni idea. Pero me encanta la forma en que está redactado aquí. ¿No parece una granada de mano? Oh, cambié todo rápidamente. Pero ahora la gente ha hecho una muy buena pregunta. Decían que el T-Rex tenía dientes afilados, que tenía una causa bastante cruel. De hecho, muchos animales tienen lo que llamamos estructuras de defensa o ataque. Por ejemplo, esta tortuga tiene un caparazón para ayudar a protegerse de ser devorada. Eso es un protector. Estructura. ¿Ves que las garras de un águila parecen muy bien diseñadas para bajar y agarrar un pez del mar, o un conejo de la pradera, y luego ves? Caimán. De hecho, tomé esa foto de un caimán. Acabo de llegar hasta allí. Yo digo, sí, nunca lo volvería a hacer. Míralo mirándome. Pero tiene una mandíbula muy poderosa, dientes afilados. Parecía muy bien diseñado para salir y matar y comer otras cosas. Así que la gente decía, oye, si el mundo era muy bueno, todos estos animales eran originalmente vegetarianos. ¿Por qué vemos características de diseño como esta? En realidad, hay dos puntos de vista bíblicos diferentes sobre esto. La primera es que el diseño original se usaba para comer alimentos vegetarianos, o en pocas palabras, se utilizaba para un propósito diferente. Por ejemplo, T-Rex, a través de su huerto de sandía. No importa si estás en el agua en esa cosa todo el verano. Oh, ahí van. Ah, pero Paddy tiene dientes afilados, eso significa que es un carnívoro. ¿Derecha? No, los dientes afilados significan una cosa. Solo significa que tengo dientes afilados. Es todo lo que significa. Recuérdalo. Hay muchos animales que tienen dientes afilados que no necesariamente comen carne. Hay algunos animales con algunos dientes bastante opacos que sí lo hacen. Por ejemplo, los gatos pueden tener una dieta que es casi 100% carne. Dientes muy afilados, y sin embargo, se ha documentado que algunos leones se negaron a comer carne. Uno de ellos por aquí estaba en una reserva. Todo lo que se comía eran espaguetis. Dios mío, saca a ese conejo de aquí. Quiero mis espaguetis. Los pandas tienen dientes muy afilados, ¿pero qué comen? Así es, usan esos dientes afilados para atravesarlo. ¿Alguna vez has visto esas garras de aspecto realmente vicioso en una ardilla? Sí. ¿Para qué usan las ardillas esas garras? Trepar a los árboles, agarrar nueces. A menos que agarres uno. Crecí en una granja en el oeste de Illinois. Cometí el error de agarrar una ardilla una vez. Desde entonces no lo he vuelto a hacer. Esa cosa es viciosa. Son lindos, pero no los agarres. El segundo punto de vista bíblico es que puede haber habido algunos cambios de diseño en la caída del hombre. Allí mismo, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, hubo maldiciones. Cosas. Cambiaron. Esa serpiente, ¿se acuerdan de esa serpiente? La serpiente estaba siendo influenciada por Satanás. Era una serpiente real, pero Satanás influyó en ella. De ahí vino la astucia en ese engaño. Pero porque el Señor Dios le dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, eres maldita más que todas las bestias y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre irás, y comerás polvo todos los días de tu vida. La mayoría de los comentaristas piensan que la serpiente cambió físicamente de forma para estar en una posición más baja. A esto se le llama diseño maldito. Ahora, él ha sido maldecido más que los otros animales. Bueno, ¿cómo se maldicen estos otros animales? Fue entonces cuando aparecieron dientes afilados, garras, cosas así para ayudarlos a sobrevivir en un mundo maldito y roto por el pecado. ¿Es posible? Dejaremos esa opción abierta. Mira las cosas paralelas que están sucediendo aquí. A la mujer, a Eva, el dolor y las tristezas y el parto. Señoras, ¿es esto cierto? Sí. Mi esposa ha dado a luz 4 veces. Ustedes, señoras, son increíbles. Pero fíjate que es un cambio físico que se ha transmitido. Y al hombre,
¿A Adán? Maldice la tierra por causa del hombre. Tanto los espinos como el cardo producirán en ti. Se está produciendo un cambio físico en la vegetación. Y sé que también hay variaciones en este tipo de modelos, pero piensen en esto. En un mundo perfecto, niños, déjenme preguntarles esto, en un mundo perfecto, ¿podrían acariciar a los zorrillos y jugar con las colmenas? ¿Qué te parece? Sí, sí. No deberías tener un me pregunto cuánto tiempo tardaron en darse cuenta de que ya no haces eso. Boa, Adam, te quedas. Estás durmiendo en el sofá esta noche. Pero piensen en esto, Adán y Eva, comenzaron en un mundo perfecto, y tuvieron que adaptarse a un mundo pecado, maldito y quebrantado. Hemos vivido en un mundo pecado, maldito y quebrantado toda nuestra vida. Es difícil para nosotros imaginar cómo sería realmente un mundo perfecto. Ahora, como dije, dejaría abiertas estas opciones. Sé que hay variaciones en estos modelos. Podría ser una combinación de los dos pares. De acuerdo. Aquí está la pregunta fácil. Ya la respondiste. ¿Había dinosaurios en el arca de Noé? Sí, sí. Sabes, recuerdo que hace años, cuando hacía esa pregunta, la gente nunca pensó realmente en eso. Pero una vez que abrimos el encuentro con el arca, quiero decir, todo el mundo lo entiende ahora mismo. Génesis 6/20. De las aves según su especie, de los animales según su especie, eso incluye a los dinosaurios aquí. Y de cada cosa que se arrastra, esto es en el contexto de las criaturas que habitan en la tierra según su tipo. 2 de cada tipo vendrán a ti para mantenerlas vivas. 2 de cada uno de los tipos de dinosaurios habrían estado a bordo del arca de Noé. Entonces, ¿cuántos tipos tenía que haber en el arca de Noé? Esa es más la pregunta interesante ahora. Durante mucho tiempo, los creacionistas dijeron que había alrededor de 50 tipos diferentes de dinosaurios. Ahora, les voy a presentar este tipo de término. Es la palabra hebrea, mezquino. Es algo así como una especie o una especie. Una buena regla general es que si las cosas pueden cruzarse, aquí son parte del mismo tipo. ¿A ustedes les gustan los perros? Sí, me gustan los perros. ¿Hay variación en los perros? Sí, vemos mucha variación en los perros, pero solo hay un tipo de perro. Noé solo requirió 2 perros a bordo del arca. Todos los perros que tenemos hoy son descendientes de esos 2 perros. Tenemos perros altos, perros bajos, perros flacos, perros anchos, siguen siendo perros. Hocicos largos, orejas largas, peludas. Por ejemplo, hay varias especies diferentes de lobos, coyotes, dingos, perros domésticos. A pesar de que tenemos una multitud de especies de perros, en realidad se consideran de un solo tipo. En última instancia, todos pueden cruzarse entre sí. Entonces, sí, puede haber variaciones dentro de este tipo de perro, y vemos filtros. Pero estos perros siguen siendo perros. Los dingos han perdido la información para el pelo largo. Los coyes han perdido la información para el pelo corto. Los chihuahuas simplemente perdieron mucha información por completo. Parecen ratas. Y en Hollywood les ponen ropa, pero siguen siendo perros. En realidad, son lindos perritos. Pero cuando se trata de cosas como los dinosaurios, no existen. No podemos ver que se entrecruza entre sí. Creemos que se han extinguido. Ya no los encontramos. Así que lo que tenemos que hacer es observar lo que los científicos llaman un nivel de cognitum. ¿Se parecen lo suficiente como para estar dentro de estas variaciones? Por ejemplo, creemos que hay un tipo ceratopsiano. Tiene Triceratops, Pentasaurus, Torosaurus, y estos son solo diferentes miembros de ese mismo tipo con el mismo tipo de variación, como lo que verías con el perro. Por lo tanto, Noé solo habría necesitado 2 de los ceratopsianos a bordo del arca de Noé. Lo mismo con el tipo de saurópodo. Vemos muchas de estas variaciones de saurópodos de cuello largo y cola larga. Es probable que estos sean solo un tipo de dinosaurio. Y solo les daré una comparación de tamaños. Esas cosas son enormes. Esto es lo que es comparado con un elefante africano o con un humano. Son criaturas de muy buen tamaño. Así que trabajamos con los investigadores para ver cuántos tipos diferentes de dinosaurios había, y nos dieron una gama. El máximo fue de unos 85 tipos, y eso es lo que publicamos en el encuentro de ARC, porque estábamos tratando de maximizar el número, pero el número mínimo es de 36. Así que ese número 50 estaba justo ahí dentro de ese rango en particular. Pero esto se traduce en tan solo 72 individuos hasta un máximo de 170 individuos. Si llevas a los más pequeños, los juveniles a bordo del arca, caben fácilmente a bordo del arca. De acuerdo. Aquí hay una pregunta fácil para ti. ¿Qué les pasó a los dinosaurios durante el diluvio que no estaban en el arca de Noé? Ellos murieron. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que estaba en tierra firme murió. Tengo una foto de él. ¿Quieres ver? No. Y mi público emocionado bajó. Ahora, aquí solo de los libros para niños. Me encantan este tipo de cosas. Pero... sí, ya sabes, encontramos muchos cementerios de dinosaurios donde estas cosas huían, tratando de llegar a tierras más altas, y tarde o temprano, las aguas. Tómalos y lávalos en su lugar. Encontramos huesos desarticulados. A veces, encontramos fósiles enteros juntos, pero... enormes cementerios de dinosaurios. Lo que no tienen estos huesos son etiquetas que dicen, «Guau, mírame, tengo 65 millones años». No encontramos etiquetas como esa. No. Verás, la edad es en realidad un poco una interpretación. Encontramos huesos de dinosaurio en 3 capas de roca particulares, Cretácico, Jurásico y Triásico. Ahora, permítame explicar algo acerca de estas capas de roca, porque los creacionistas y los evolucionistas, todos estamos de acuerdo en las capas de roca. Realmente hay una capa de roca cámbrica. Realmente hay una capa de roca del Cretácico.
En lo que no estamos de acuerdo es en el tiempo que se tardó en colocarlos. Ahora, por supuesto, estos números varían todo el tiempo. Por cierto, ya saben, en el mundo secular. Pero estamos viendo esto en el mundo secular. Suponen que estas capas de roca se depositaron lenta y gradualmente a lo largo de 1.000.000 y 1.000 millones de años. Venus. Ellos han dejado la Biblia fuera de eso. Estamos mirando exactamente las mismas capas de roca, pensando en términos de una inundación global masiva en el transcurso de aproximadamente un año, que deposita la mayoría de estas capas de roca, boom, rápidamente. Las mismas capas de roca, la misma evidencia. Los mismos huesos de dinosaurio, dos interpretaciones diferentes de eso. Y vean, como dije, estoy comenzando con la Biblia. Quiero que Dios sea esa autoridad absoluta. Esa es la manera en que quiero ver estas capas de roca, pensando en términos de Dios y su palabra. Entonces, los dinosaurios. Estas 3 capas de roca, boom, inundan sedimentos. No. Y los animales representados en el arca están flotando alrededor. Mientras se depositan estas capas de roca, existían al mismo tiempo. Pero quiero que te des cuenta de algo. Esta idea, 1.000.000 y 1.000 millones de años, ha desaparecido a la luz de un diluvio global. Se ha ido. Fíjate, se ha ido. Simplemente no está ahí. Y eso es significativo. Si yo fuera a escribir un artículo técnico para una revista secular, como, al igual que Science o Nature, Scientific American, y argumentan a favor de un diluvio global, el artículo sería desechado de inmediato. No podemos tener un diluvio global. Si tienes un diluvio global, destruye la idea en 1.000.000 de años. No podemos tener eso aquí. Así que si me doy la vuelta y luego escribo un artículo sobre un diluvio global en Marte, seguro, tomaremos el artículo. Es increíble. Es muy bonito del Señor devolvernos el 30% de la superficie terrestre. ¿No es así? Realmente lo era. Pero fíjate que 1.000.000 de años se han ido. Entonces, si comenzamos con la Biblia, ¿cuántos años tiene la Tierra? Creo que nos dieron, ¿qué? ¿3 horas aquí? Empecemos a sumar esas genealogías. Ahora, si ustedes saben que no vamos a estar aquí por 3 horas, y tampoco vamos a ver genealogías por 3 horas, si alguna vez tienes problemas para dormir, esas genealogías que soy, no estoy bromeando, no tomará mucho tiempo. Olvídate de contar ovejas, no tomes un bien, lee genealogías. Libro de Números. Pero hagamos una pequeña estimación. Dios creó todo en 6 días, descansó el 7. En el 6º día de la creación, Dios hizo a Adán. Así que son unos 5 días antes de él. Por lo tanto, es casi insignificante en el cálculo allí. Ahora, si sumas las genealogías desde Adán hasta Abraham, ahora la mayoría de la gente puede hacer esto. Esto está en el capítulo 5 de Génesis. Está en Génesis capítulo 11. Te da todos los datos cronológicos. Es matemática simple. De hecho, junté esto en mi libro, Inundación de evidencia. También es mi libro de la Torre de Babel. Y puedes contarlo. Aquí es donde está el diluvio. Días. Van hasta aquí hasta Abraham. Él está como 2.000 años después de Adán. Así que son unos 2.000 años entre Adán y Abraham. La mayoría de los eruditos, cristianos o seculares, judíos, todos están de acuerdo en que Abraham vivió unos 2.000 años antes de Jesús. Es decir, unos 4.000 años a partir de hoy. Así que si cuentas esto, obtienes unos 6.000 años. De hecho, esto es a lo que han llegado la mayoría de los cronólogos, cristianos o judíos en los últimos 2.000 años. Ha sido en los últimos tiempos, desde el 17 de 1800, cuando la gente empezó a decir, dejemos la Biblia fuera de ella para mirar la historia. Bueno, aquí hay una buena pregunta. ¿Habla la Biblia de dinosaurios? ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Alguien puede decirme libro y capítulo? Trabajo 40. Sí. Ustedes están por todas partes. Job 40 habla de un bicho llamado bahía. ¿Ustedes usan la palabra bicho? De donde soy, usamos bicita y bars y arroyo. No estaba muy lejos de donde estaba Mark Twain. Solo que no hablo así normalmente. Pero sí. Bien. Bueno, permítanme leer los versículos 15 al 19 aquí. Mira ahora el gigante, que hice junto contigo. Come hierba como un buey. Mira ahora, su fuerza está en sus caderas y su poder está en los músculos de su estómago. Mueve la cola como un cedro. Los centros de sus muslos están muy unidos. Sus huesos son como vigas de bronce. Sus costillas como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo quien lo hizo puede acercar su espada. Ahora, si sigues leyendo el contexto, este gigante se adentra en una inundación del río Jordán y no tiene miedo. Migra de las montañas a las marismas. Está entre los juncos, y los árboles de loto apenas le dan sombra. Esta es una criatura enorme, el primero o el principal de los caminos de Dios. Pero me encanta el versículo 17. Me encanta. Mueve la cola como un cedro. ¿Alguna vez has visto moverse un cedro? Ahora, algunos cedros son gigantescos. Estos son algunos más pequeños, pero si el viento realmente sopla, ya sabes, puede que se doble un poco, pero quiero decir, no es así. Es bastante rígido todavía. Ahora, hay comentarios de la Biblia que anotan esto y dicen, bueno, tal vez esto es un elefante o un hipopótamo. Entonces, en serio, ¿un elefante o un hipopótamo? Así que voy al zoológico de Cincinnati. Estoy revisando a los elefantes. Zoológico de Cincinnati. Hermosos elefantes asiáticos allí. Hay 3 lugares alrededor del corral donde se pueden ver los elefantes, y todo el mundo se congrega donde los elefantes están mirando, donde los están alimentando, y obtienen bonitas fotos de los colmillos, las trompas y las orejas. Bueno, estoy en la parte de atrás. Estoy de vuelta aquí tomando fotos como... Sí. Me miran como, ¿qué está haciendo ese tipo? Pero conseguí grandes fotos de los elefantes traseros. Estaba tratando de tomar una foto de esa cola. Ahora, esta cola. Esto está justo en medio de la caída. Está flotando allí, tratando de quitar bichos,
moscas e insectos de su espalda. Se mueve como un sauce llorón, no de la manera en que se movería un cedro. ¿Y un hipopótamo? Nada, apenas tiene cola. Es un pequeño colgajo de piel que dice, oh, es muy raro. Cola que se mueve más como un cedro, algo así. Lo tengo doblado para que quepa en la ilustración. ¿Funciona eso? No. No está pasando. De hecho, se ajusta a una criatura un poco más parecida a un dinosaurio saurópodo, que en realidad encaja un poco mejor con el contexto. Solo te doy una comparación de tamaños. ¿Brachiosaurio? Comparado con un elefante, comparado con un hipopótamo. Ustedes saben, la Biblia dice que este es el primero de los principales caminos de Dios hecho junto a Yahweh. ¿Cuál le daría más sentido a eso? La criatura más grande y significativa, por supuesto. Bueno, el siguiente capítulo habla de un bicho llamado Leviatán. Ahora, esta es una criatura acuática. Entonces, por definición técnica, no se considera un dinosaurio. Pero voy a seguir adelante y leer los versículos 18 al 21. Dime qué piensas cuando termine con este. Sus estornudos despiden luz, y sus ojos son como los párpados de la mañana. De su boca sale una luz ardiente. Salen chispas de fuego. El humo sale de sus fosas nasales, solo de una olla hirviendo y juncos ardientes. Su aliento enciende las brasas y una llama sale de su boca. ¿En qué te hace pensar eso? Sí, como un dragón que escupe fuego. Así que he tenido gente que ha venido y dice, está bien, Bodie, este Leviatán y este gigante son solo criaturas mitológicas. No son reales. La verdad es que no. Porque aquí, el Señor le está hablando a Job aquí. Este es el Señor hablándole directamente a él. Él le está hablando a él. Job 38 al 41. Y el Señor durante ese tiempo habla de un león. ¿Es eso real? Sí. Cuervo, cabra, ciervo, burro, buey salvaje, avestruz, caballo, langosta, halcón, águila, todos son reales. ¿Por qué el Señor de repente admitiría la sentencia, cambiaría a las criaturas mitológicas? Especialmente diciendo que él hizo a ese gigante justo al lado de Job. Por supuesto que era una criatura real. Ah, pero Bodhi, el Señor nunca haga que una criatura dispare fuego. ¿Realmente? Déjame presentarte a un escarabajo bombardero. Escarabajo bombardero, algunas personas lo llaman. Este escarabajo toma dos productos químicos. Lo dispara a su parte trasera aquí, se enciende consigo mismo, y lo dispara en todas estas direcciones diferentes. Ahora, no es el tipo de incendio que va a quemar tu aldea, pero es una quemadura química sobrecalentada, es lo que es. Y también es ruidoso. Quiero decir, puedes escucharlo cuando esa cosa se dispara. Levantará las patas. Quiero decir, es muy preciso. Dispara en todas estas direcciones diferentes. Una vez vi un vídeo de esta cosa friendo una hormiga. Fue increíble. No soy fanático de los insectos, pero este tiene que ser el bicho más genial de todo el planeta. Pero, ya sabes, la Biblia habla de otras criaturas que disparaban fuego. Ahí están las serpientes voladoras de fuego en Isaías. Ustedes regresan a los libros de Moisés con Números y Deuteronomio aquí. Habla de las serpientes de fuego. Entonces, si el Señor puede hacer esto con un insecto, puedes hacer esto con estas serpientes de fuego o con Leviatán. Sí. No es un problema. Oye, ¿por qué no encontramos la palabra dinosaurio en la Biblia entonces? Quiero decir, agarra un programa de búsqueda, buscas, dinosaurio. Simplemente no está ahí. Pensemos en esto por un segundo. ¿Por qué no encontramos la palabra dinosaurio en la Biblia? Las primeras traducciones de la Biblia fueron al inglés en el año 15.600. Podrías pensar en la versión de Tyndale a principios de 1500. Había una Biblia de Ginebra que los peregrinos trajeron. Había la Gran Biblia, la Biblia de Coverdale, la Biblia de Mateo, la Biblia del Obispo, la gente está discutiendo sobre esto. Y entonces, dijeron, hey, vamos a conseguir una traducción estandarizada. Así que se juntaron y consiguieron el King James en 1611. Y ha habido una serie de revisiones con eso, a lo largo de los años. De hecho, muchas de nuestras traducciones modernas, de una forma u otra, todavía tienen raíces y lazos con el rey Jaime, ya sea que la gente se dé cuenta de eso o no. Bueno, la palabra dinosaurio ni siquiera se acuñó, ni siquiera se inventó hasta el año 1841. Por un hombre llamado Sir Richard Owen, un hombre cristiano por cierto. 18/41, es decir, 230 años de diferencia. Entonces, ¿alguien puede decirme por qué la palabra dinosaurio no se encuentra en la Biblia? Todavía no se había inventado. Es como tratar de encontrar la palabra caramelo en la Biblia. Tampoco voy a encontrar ese. Oye, ¿hay otra palabra que se usaba en el Antiguo Testamento que incluía criaturas como los dinosaurios? Déjame darte una pista. Hay una razón para la camiseta. Dragón. La palabra dragón se usa en el Antiguo Testamento King James 22 veces. En la antigua Biblia de Ginebra, 24 veces. Y no es un libro aislado, está en todo el Antiguo Testamento. Y hubo alrededor de 3 palabras diferentes que se utilizaron para traducir en dragón. Se trata de traductores que sintieron la necesidad de hacerlo. Veamos un par de estos. Isaías 27 versículo 1. En aquel día, el Señor castigará con su espada y con su espada grande y fuerte al Leviatán, la serpiente penetrante. Incluso Leviatán, esa serpiente torcida. Y dirá el dragón que está en el mar. Tu Leviatán se llama dragón. Salmo 9113. Pisarás el león y la víbora. El león y el dragón pisotearás. Entonces, ¿intentas decirme que los dinosaurios y los dragones son la misma cosa? En realidad, permítanme decirlo de esta manera. Yo diría que todos los dinosaurios podrían llamarse técnicamente dragones, pero no todos los dragones podrían llamarse dinosaurios.
Permítanme decirlo de nuevo, porque eso es realmente importante. Todos los dinosaurios, por su definición, podrían llamarse dragones, pero no todos los dragones se ajustan técnicamente a la descripción de un dinosaurio. He aquí por qué. La palabra dragón es más bien un término general. Incluía reptiles voladores y reptiles marinos, y los reptiles terrestres serpentinos, incluso los cocodrilos podrían considerarse dragones, pero también incluía a los dinosaurios. Pero recuerde, los dinosaurios, la definición para ellos, eran tipos muy específicos de reptiles terrestres que tenían una de dos estructuras de cadera. Así que no todos los dragones encajarían en la descripción de ser un dinosaurio. Pero sí, todos los dragones podrían haber sido llamados con razón uno sí. A todos los dinosaurios se les podría haber llamado con razón un dragón. ¿No son los dragones un mito? Todos hemos escuchado eso, ¿no es así? Sabes, esta idea comenzó a flotar alrededor de 1800. Finalmente ganó fuerza, pero no fue hasta alrededor de 1910 que las enciclopedias salieron y comenzaron a decir: son un mito. Y bueno, me di cuenta cuando estaba investigando mucho sobre esto, particularmente para el libro. En el siglo XIX, la gente tenía la mentalidad de que los animales realmente no podían extinguirse. Quiero decir, hoy en día, miramos, wow, todo tipo de animales se han extinguido. Tenemos registros de ello como locos. Pero en aquel entonces, no creían que los animales pudieran extinguirse. Eso era como un pensamiento más allá de ellos. Así que si no podías encontrarlos, bueno, entonces no existían. Eran un mito. Y eso es lo que empezó a flotar. Sí, corría el año 1910. ¿Cuándo salieron? Alguien dijo, oye, vamos a tratar de encontrar algunos dragones aquí en los Alpes. Alguien dijo, todavía hay algunos Alpes o una cadena montañosa en Europa. Un tipo subió allí, no los encontró. Por lo tanto, dijo, son un mito. Esta idea de que los animales se han extinguido es una idea relativamente nueva, pero sabemos que ha estado sucediendo. Hemos visto pájaros dodo, palomas migratorias. Mucha gente piensa que el rinoceronte de África Occidental se extinguió recientemente. Hay una gran cantidad de criaturas diferentes que se han extinguido. Dinosaurios y criaturas parecidas a dragones no son una excepción. Había gente que iba en contra de ellos en estas enciclopedias, el Diccionario del Nuevo Siglo aquí, publicado por primera vez en 1927. Esta es una reimpresión de 1946. Tengo una copia de la misma. Dragón, enorme serpiente o culebra, ahora raro. Ahora, esto también incluye la fabulosa definición de monstruo, para que puedas ver dónde está haciendo la transición. Pero si miras hacia atrás en el pasado, la gente ve a los dragones como reales en casi todos los continentes. Bueno, no la Antártida. Bien. Pero cuando miramos a los historiadores y comentaristas, los anatomistas, los científicos del pasado, están de acuerdo en que los dragones eran reales. Uno de los cazadores de dragones más famosos es San Jorge. Mató a un dragón en el norte de África. Es un santo patrón de Inglaterra, por cierto, y esta fue una foto que tomé cuando estaba en Gamla Stan, la antigua ciudad de Estocolmo, Suecia. El San Jorge mató a un dragón. Él era un soldado romano en realidad, y un cristiano, alrededor del año 300 después de Cristo. Has matado a un dragón y rescatado a una princesa. Por supuesto, se hizo popular. Roma quería que se retractara de su cristianismo, pero no lo hizo. Así que lo mataron por ello. Pero en todo el norte de África, Oriente Medio, Europa, encontramos cuentas de dragones por todas partes. Solo en el Reino Unido, cada una de estas ciudades o pueblos tiene al menos una leyenda de dragón asociada, si no más de una. He estado en algunos de estos lugares, cuando estaba de gira por Inglaterra y Gales. En Inglaterra, antes de la conquista normanda en octubre del 66, el dragón era el principal de los estandartes reales en la guerra. Estarían en banderas y tapices y todo tipo de cosas diferentes. De hecho, forma parte del tapiz de Bayeux. Se trata de un tapiz antiguo, de unos 1000 años de antigüedad. Esta es la primera parte de la misma. Es un enorme tapiz que describe cómo los normandos conquistaron Inglaterra. Verás todos estos animales diferentes allí, y los reconocerás fácilmente, y luego, de repente, te encuentras con algunos que parecen dragones. Ves la vista de los dragones allí mismo, junto a otras criaturas reales. Cuando fui a Guildhall, esto está en las Midlands de Inglaterra. Se trata de las antiguas cámaras de gobierno donde estaba el alcalde y así sucesivamente. Allí también se veían dragones. Se puede recorrer a través de él. Ha estado cerrado durante unos 400 años. Lo vi en diferentes catedrales, la Catedral de Bath, la Catedral de Gloucester, aquí hay algunos en la Catedral de Lustre. Todo tipo de cosas por toda Inglaterra. Monedas. Es simplemente increíble. Ya sabes, los veían como criaturas reales. Me encanta este. Se encuentra en el Museo y Galería de Arte Leicester. Este es el museo de Alfred Russel Wallace. Es posible que muchos de ustedes no conozcan ese nombre. Alfred Russel Wallace y Charles Darwin eran evolucionistas que competían entre sí. Eran contemporáneos. Están tratando de sacar su información. ¿Quién va a ser el primero? Esencialmente, Darwin se le adelantó. Tenía un mejor publicista. Así que conoces el nombre de Charles Darwin. Alfred Russel es un evolucionista muy famoso. Pero este es su museo. Él tiene un dragón allí. Me encanta este. Esto fue en una iglesia, la iglesia de Santa María. Tuvimos que caminar por un sendero de tierra para volver aquí y te abres y entras allí. Y bueno, no te lo podías perder. Y una iglesia vecina también tenía el mismo relato de este dragón que fue asesinado en el arroyo. No muy lejos de donde estaba esta iglesia. La antigua bandera de Gales. Esta es que ha sido adoptada como una bandera más reciente.
pero esta es una bandera antigua que se remonta a más de 1000 años. Tienen al dragón rojo allí. La antigua bandera de Mercia en el centro de Inglaterra tenía un dragón. La bandera real de Baviera, en el sur de Alemania, tiene leones y un dragón. Te das la vuelta a Oriente, a lugares como China, Japón, bien conocido por los relatos y leyendas de dragones. En China, el dragón aparece como símbolo nacional e insignia de la familia real. El dragón adornó la bandera china hasta la fundación de la República de China en 1911. Eso es más el largo y delgado, lo llamamos el dragón oriental. Marco Polo comentó sobre él en el año 1200 después de Cristo cuando visitó China. Si alguna vez has ido a un restaurante chino, es posible que veas su ciclo de 12 años, un zodiaco de 12 años. Tienen un animal que representa cada uno de esos años, 11 criaturas reales, y de repente, un dragón. Mira, ellos veían al dragón como una criatura real. Cuando estuve en Sudamérica, fui a Perú. Hay todo tipo de textiles y rocas y cerámica que tiene todo tipo de criaturas parecidas a dragones dinosaurios. Aquí había uno en el Museo de la Nación para que todos lo vieran. Allí mismo frente a todos. Sin embargo, aquí hay una pregunta que también recibo mucho. ¿Dragones? Oh, eso equivale a Satanás. ¿Derecha? Satanás es equiparado como el gran dragón en Apocalipsis. Bueno, no es solo un tipo de cosa mitológica aquí. Los dragones eran criaturas reales. Entonces, ¿por qué es que a menudo se comparaba a Satanás? Bueno, si nos fijamos en muchos de estos condes de dragones, eran criaturas muy feroces. ¿Qué? Eso tiene sentido porque Satanás era a veces. En comparación con él, pero, ¿sabes qué? Satanás también fue comparado con otras cosas. También influyó en otros. Por ejemplo, se le compara con un león rugiente. Serpiente de la antigüedad. Sí, dragón. Incluso fue comparado con un ángel de luz. Sus crías eran camadas de víboras. Sus seguidores eran cabras. Él influyó en Pedro y Judas y así sucesivamente. Así que tiene que tener mucho cuidado de llamar al dragón, diciendo, oh, bueno, eso es mitológico. Cuando estamos mirando, siendo una criatura real aquí, solo quería lanzar eso como una advertencia. Entonces, ¿por qué no encontramos dinosaurios hoy en día? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Qué dice el mundo en realidad? El mundo dice que los dinosaurios evolucionaron en pajaros. Amigos, no tengo idea de para qué usó el T-Rex esos bracitos. Pero dudo seriamente que volar fuera uno de ellos. Pero una de las cosas que vemos es que vemos una gran cantidad de representaciones artísticas de dinosaurios con plumas. Y he estado buscando y buscando, y el Dr. David Minton, quien murió, hace poco, no hace mucho tiempo, en realidad, era uno de los anatomistas más importantes del mundo, un tipo brillante. Tampoco estaba encontrando dinosaurios con plumas. Una gran cantidad de personas han estado buscando esto. En realidad, no estamos encontrando los fósiles con plumas. Vemos una gran cantidad de ilustraciones que los tienen, pero no los encontramos. Recientemente, el Servicio Postal de los Estados Unidos hicieron una serie de sellos del T-Rex, y trabajaron con el Instituto Smithsonian para crear estas ilustraciones. Si miras con mucho cuidado a este bebé T-Rex, le pusieron plumas suaves. ¿Ves esa pelusa de dinosaurio? ¿T-Rex tuvo alguna vez algo así? No. De hecho, el propio sitio web del Smithsonian señala que el T-Rex estaba, bueno, cubierto de escamas, y tienen huellas de piel de él. No era un tipo de criatura emplumada. ¿Lo ves? Hay una narrativa por ahí, y la gente lo hace en las ilustraciones del artista. Dr. David Minton. Está citando, e hice mucha investigación con el doctor. Leí muchas cosas del Dr. Alan Feduccia. Ahora, permítanme explicarles quién es el Dr. Alan Feduccia, antes de mostrarles esta cita con un poco más de detalle. El Dr. Alan Feduccia es un evolucionista, pero no cree que los dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en aves. Él cree que algunos reptiles anteriores evolucionaron a aves. Así que es un experto en aves paleo, por cierto. Así que esto es lo que hizo el Dr. David Minton. Resumió, el Dr. Anfaduche y un grupo de sus compañeros de trabajo. Dijo que presentaron un cuerpo sustancial de evidencia para respaldar su opinión de que, de hecho, no se conocen dinosaurios con plumas. Ahora, estamos en una era tecnológica. Puedes entrar en Google o Bing y buscar fósiles de dinosaurios con plumas. Y yo hago esto de vez en cuando. Lo mismo parece aparecer una y otra vez. Encuentras ciertos dinosaurios aquí que tienen algo a lo largo de la parte posterior del cuello. Y la gente a veces trata de justificarlo como plumas. No estoy convencido de eso de ninguna manera. Pero las cosas que tiendes a aparecer son como Archaeopteryx o Microraptor, Confucius ornis por aquí. Y si se acercan al Archaeopteryx aquí, si miran con cuidado, este es un molde, pero aún pueden ver aquí que tenía plumas. Y dirán, mira, dinosaurios emplumados. No, esos son pájaros. Tienes que entender, han definido a las aves como dinosaurios, así que cuando encuentres un ave fosilizada, ahora se llama dinosaurio fosilizado. ¿Ves el truco que está pasando? Quiero que entiendas que hay 3 formas en que las personas intentan hacer un eslabón perdido. 3. La primera es que tomas pájaros y tratas de hacerlos parecer dinosaurios. Así que toman aves como el Archaeopteryx aquí, y muchas de las ilustraciones de los artistas, les ponen características de dinosaurios. Pero es solo un pájaro. El Dr. Alan Feduccia argumenta lo siguiente.
el Archaeopteryx aquí arriba no es más que un pájaro que se posa. Eso es todo lo que es. Déjalo así. La segunda forma de hacer un eslabón perdido es tomar a los dinosaurios. Intentas que parezcan pájaros. Así que tratan de justificar el puesto de plumas allí. Y entonces ven en la parte de atrás del cuello aquí. Ven ciertos pequeños rasgos. Dicen, oye, tal vez esto es protoplumas o el comienzo de las plumas. En realidad, muchos reptiles tienen cosas en la parte posterior del cuello. No son necesariamente plumas de ninguna manera. Pero hay algunos casos en los que la gente dice, pero vemos algunas cosas que parecen fibrosas en ciertas áreas pequeñas. Así que tal vez esas sean protofibras, o el comienzo de las fibras. Bien. Así que el doctor Alan Feduccia ha estudiado esto, ha escrito un artículo bastante técnico al respecto, algunos de sus compañeros de trabajo. Y están analizando esas fibras en particular. Esta es probablemente la parte más técnica de toda la charla. No dejes que te asuste. Esto es lo que dice. Las fibras muestran una sorprendente similitud con la estructura y los niveles de organización del colágeno dérmico. La propuesta de que estas fibras son protoplumas. Bien. Permítanme poner eso en inglés. Está diciendo que esas fibras que estás viendo son fibras de colágeno. Bien. Entonces, ¿qué es el colágeno? El colágeno es como el pegamento que mantiene el tejido, el músculo y la piel unidos. Así que digamos que muero y empiezo a pudrirme y descomponerme. Oh, asqueroso. ¿Verdad, chicos? Soy como Lázaro después de unos 3 días. ¿Derecha? Oh, asqueroso. Quedo rápidamente sepultado por el agua rica en sedimentos. Sella el oxígeno y me convierto en un fósil. Así que la gente viene más tarde, y están cavando, y, oye, mira, encontramos a Bodhi. Bodhi tiene protoplumas. Se está convirtiendo en un pájaro. Porque estás viendo esas fibras de colágeno más pronunciadas. Verás, es solo parte de la carne podrida y en descomposición. No son plumas de ninguna manera. La tercera forma de hacer un eslabón perdido es finger. Quiero que entiendan, estamos en una cultura donde la gente ha rechazado a Dios y su palabra. Siendo honesto, ser sincero con la evidencia es en realidad un concepto cristiano. No me malinterpreten, hay muchos evolucionistas, muchos ateos que quieren que la gente sea honesta, con la evidencia, y yo animo a eso, por cierto. Pero dentro de su propia visión del mundo, no hay base para ello. Debe ser tomado de una cosmovisión bíblica. Y así, encontramos ejemplos de falsificaciones. ¿Te das cuenta de que si puedes crear un fósil de dinosaurio con otros en él, podrías ser millonario? Sí, la gente lo va a probar. Una de las falsificaciones más populares se llamaba Archaeoraptor. Todo en el año 2000. Si nos fijamos en la historia de esto, los revisores detectaron que se trataba de un fósil falso con 3 meses de antelación. National Geographic lo publicó de todos modos, y luego tuvo que hacer la retractación. Pero la gente está mejorando en sus falsificaciones, cada vez mejores, y cada vez hay más. De hecho, el mundo secular lo lamenta, y estoy de acuerdo con ellos en esto. Scientific American y Science Magazine están frustrados por esto. Scientific American comenta aquí sobre un estudio de la revista Science. Ambas son revistas seculares. Dijeron que un informe de investigación publicado en Science en 2010 reveló que hasta el 80% de los fósiles de reptiles marinos que se exhiben en los museos chinos han sido alterados o manipulados. La gente está mejorando en eso. Lo lamentan, estoy de acuerdo con ellos. De hecho, la gente ha estado escribiendo todos estos documentos técnicos sobre cómo detectar las falsificaciones. Me rompe el corazón que eso esté pasando. Pero aquí está la cosa, cuando salimos y encontramos estos diferentes fósiles de dinosaurios, encontramos estos fósiles. Eran criaturas escamosas. Justo ahí, encontramos las huellas de la piel y así sucesivamente. ¿Cómo se convierte una escama en una pluma? Crecen de manera totalmente diferente. Las escamas son como pliegues en la piel. Encontramos huellas de piel que les mostré que uno de los T-Rex antes. Aquí hay uno de los hadrosaurios, criaturas escamosas. Esto es un elenco, por supuesto. ¿Cómo se convierten las escamas en una pluma? Hola, chicos, ¿alguna vez has jugado con una piel de serpiente? Sí. No lo tomes. No se lo quites a la serpiente. Deja que la serpiente lo haga por sí misma. Luego puedes jugar con la piel, pero puedes ver que hay pequeños pliegues en la piel. Bien, eso es totalmente diferente que la forma en que crece una pluma. En realidad, una pluma crece a partir de un folículo, como el cabello. El cabello crece a partir de un folículo. Oye, niño, ¿alguna vez te arrancaste uno de los pelos? ¿Alguna vez le has tirado del pelo a otra persona? ¿Cuál es más divertido? No respondas a eso. No respondas a esa pregunta. Pero crecen de manera totalmente diferente. ¿Cómo se cambia la escala en fracaso? Realmente no puedes. Aquí había algo que se encontró. Publicaron esto en New Scientist en marzo de 2012. Hermoso, hermoso hallazgo. Mira esto. Plumas fosilizadas. No te los puedes perder. Son preciosos. ¿Ves la beta? Ah, absolutamente precioso. Pero fíjate en el pie de foto. Parecen plumas. ¿Sabes cuál fue la conclusión del artículo? Que no son verdaderas plumas. Pensaron que esas fibras de colágeno eran verdaderas plumas, pero dijeron que no lo eran. ¿Por qué podrían hacer eso? He aquí por qué. Estas plumas fosilizadas se encontraron en capas de roca esencialmente antes de los dinosaurios en su visión del mundo. Así que para ellos, son como, bueno, no pueden ser verdaderas plumas porque los dinosaurios aún no han evolucionado en aves. No dejes que la evidencia se interponga en tu camino. Hey, teniendo pájaros enterrados en los sedimentos de la inundación. No es gran cosa.
Esperamos ver esto. Es una gran confirmación de las escrituras. Aquí hay algo más que se encontró. Se descubrió que un dinosaurio terópodo comía aves. Ahora, quiero que entiendan, son los dinosaurios terópodos los que supuestamente evolucionaron en aves, y van allí, encuentran este terópodo. Esto está publicado en una revista secular, Plus One. Miras aquí, y el contenido de su estómago también se conservó. Y entonces pueden subir y pueden hacer estudios sobre eso. ¿Cómo? ¿Qué comió? ¿Cuáles fueron sus últimas comidas aquí? Y pueden identificar esos huesos. Son de diferentes aves. Entonces, ¿cómo han evolucionado los terópodos hasta convertirse en aves cuando los pájaros ya están cerca, siendo devorados por los terópodos? Verás, cuando comienzas a mirar los detalles, es imposible convertir un dinosaurio en un pájaro. No en defensa del mundo, no todo el mundo cree que los dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en aves. La segunda opinión más popular es que algún tipo de cometa, asteroide o impactador llegó y mató a todos los dinosaurios. Maté algunas otras cosas, pero en general, muchas cosas quedaron vivas y los dinosaurios no sobrevivieron. Ahora, a veces la gente trata de combinar estos modelos, mata casi todo, y luego esta línea tal vez evoluciona en pájaros, ya sabes, así que intentan hacer eso. Pero hay problemas con esto. ¿Por qué mataría a todos los dinosaurios y casi nada más? He visto algunos documentos técnicos que dicen que los dinosaurios murieron de enfermedades. Así que otro dijo, se murieron de hambre. Vi a otro, dije, comieron en exceso. No creerías uno de los puntos de vista posteriores si te dijera que no me creerías a mí. Este es el titular de la prensa. Los dinosaurios se extinguieron a sí mismos, dicen científicos británicos. Y significa exactamente lo que crees que significa. Los dinosaurios emitían tantas flatulencias que afectaban al clima, y el cambio climático llevó a la desaparición de los dinosaurios. La prensa estaba por todas partes, y vi uno, los dinosaurios se mataban a sí mismos. Así que fui a ver a mi artista y le dije, oye, ¿puedes dibujar esto para mí? Y él me dice, ¿cómo quieres que dibuje eso? La primera vez que lo mencioné, no estoy bromeando. La primera vez, un niño se me acercó desde el público y me dijo, ¿lo dibujas así? Le dije a mi artista, no necesito más obras de arte. Los niños son brillantes. Pero en realidad, ¿existe un misterio sobre por qué los dinosaurios se están extinguiendo? La razón última es debido al pecado. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, la muerte y el sufrimiento vinieron al mundo. Hemos visto todo tipo de cosas extinguirse. Es por el pecado. Ahora, algunas de las razones específicas cambiaron el entorno. El mundo antes del diluvio y el mundo después del diluvio eran muy diferentes. La inundación desencadenó una edad de hielo. Todos estamos de acuerdo en una edad de hielo. El mundo secular tiene un montón de ellas, diferentes marcos de tiempo que se remontan a largas edades. Tenemos una gran edad de hielo desencadenada por el diluvio de los días de Noé, donde aproximadamente un tercio de la Tierra está cubierta de hielo. ¿Qué tan bien les va a los reptiles en el frío? No tan bien. Tiene sentido porque los mamíferos prosperaron. ¿Y qué hay de ser cazado por el hombre? La mayoría de estos relatos y encuentros con dragones a lo largo del pasado terminaron con la muerte del dragón. Sí, enfermedades, lo dejaríamos abierto. Problemas genéticos, eventos catastróficos. Piensen en un gran volcán que explota y acaba con toda una población que vive en una zona. Sí, dejaríamos todas esas opciones abiertas, pero la razón última aquí es por el pecado. De acuerdo, ¿hay alguna evidencia que confirme que el hombre y los dinosaurios vivieron juntos, además, por ejemplo, de la Biblia o de algunos de estos relatos de dragones? En realidad, fue bastante. Se llaman dibujos rupestres, grabados, pinturas, etc. Aquí hay uno en el cañón Havasupai. Este es uno de los cañones laterales del Gran Cañón, descubierto en el 1800. Esta criatura, grabado aquí junto con otras cosas, en realidad se parece sorprendentemente a un dinosaurio tipo Edmontosaurus. Hay uno en el Monumento Nacional Natural Bridges. Por supuesto, estos estribos son controvertidos, pero este se parece mucho a un dinosaurio tipo saurópodo. Aquí hay otro en San Rafael Swell en Utah. Parece una especie de reptil volador. Y es interesante, ya sabes, el mundo, ya sabes, ven esto y dicen, oh, no, esto no es todo. Y lo pondrán en programas como de estrecho Photoshop, y dirán, oh, esto es una serpiente, esto es una persona, esto es un extraterrestre, este es un animal, este es otro animal. La cosa es rara. Algunas de las cosas que hacen para tratar de redibujar este tipo de cosas. Aquí hay uno en el lago superior en Canadá. Ves un barco en el fondo, siempre me gusta eso. Y puedes ver que muchos dinosaurios tenían cosas en la parte posterior de su cuello así. En la Catedral de Carlisle, en el norte de Inglaterra, un hombre llamado Bishop Bell murió alrededor del año 1500. Él está enterrado en la iglesia, y hay una cosa de bronce que va por el exterior aquí. Y si te acercas a eso, hay todo tipo de animales grabados en él. Llegas allí, los reconocerías fácilmente, luego llegas a algunos que se parecen a los dinosaurios. Allá en Australia, los aborígenes tenían pintada esta criatura que habían cazado porque se había comido a uno de sus parientes. Así que trajeron a los parientes adentro aquí, y estaban sentados allí tratando de perseguirlo porque querían recuperar a sus parientes. Lo llamaron Yaru. Por supuesto, esa es una criatura acuática. La definición técnica no lo incluiría como un dinosaurio. En Angkor, Camboya, había un templo, agujeros, una sección de templos y estructuras.
Encontrados en uno de ellos, allá en Taprom, ¿qué encontraron? Lo que parece un estegosaurio con bozal. Esto se está debatiendo en una revisión por pares. Creen que han encontrado un segundo, uno de estos también. Así que es muy emocionante ver esto. La puerta de Istar en Babilonia construida por orden de Nabucodonosor. Tiene esto y un oryx, un tipo de ganado extinto que se alterna subiendo. Mira esto. Tiene una lengua de reptil, escamas, estructura de cadera, de modo que levanta su cuerpo del suelo. Por definición técnica, eso es un dinosaurio justo ahí. Así que también vemos una gran cantidad de ejemplos diferentes de cosas como esta. Si nos volcamos hacia la ciencia, ¿cuáles son estos? ¿Sabes cuáles son? Sí. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no duran mucho. Ahora, había una investigadora, la doctora Mary Whitzer, en el oeste, habían encontrado este fémur de T-Rex. Estaba como en un barranco, no podían sacarlo, así que trajeron un helicóptero. Bueno, no cabría en el helicóptero. Así que decidieron hacer algo que nadie había hecho antes. Tomaron el fémur del T-Rex, lo partieron por la mitad, lo pusieron en el helicóptero, lo llevaron de vuelta al laboratorio, entraron allí, echemos un vistazo. Y he aquí que encontraron algunos glóbulos rojos conservados. Ahora, estaban en estado de shock. No hay forma de que los glóbulos rojos puedan durar 65, 68 millones años. Simplemente no hay manera. ¿Sabes lo que dijeron? Vaya, supongo que los glóbulos rojos realmente duran 65, 68000000 años. Pero desde entonces, han abierto un poco más huesos de T-Rex y han encontrado algo de tejido blando. Algunos de ellos eran elásticos. Hay un vídeo en línea de esta primera foto, donde se estira y se tira. Desprendía un olor. Encontraron una beta. Conozco a algunos creacionistas que abrieron un cuerno de Triceratops y también encontraron tejido blando. Y tengo algunas fotos bonitas aquí. Te acercas a este. Están mirando dentro de una beta y están viendo material cristalino. Es absolutamente increíble. Ahora, déjame preguntarte, ¿tiene más sentido que esto sea una cuestión de 1000 años de antigüedad en lugar de, digamos, de 60 a 70 millones años? Creo que tiene mucho más sentido.